Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿de quién es esa figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tengo la seguridad de nuestro Señor Jesucristo, de quien comenzó en vosotros esta hermosa obra, continuará su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, ya que compartís la gracia que se me ha dado en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con la ternura misma de Jesucristo. Y esto pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije al comienzo, hoy es la fiesta también de San Rafael Arcángel. No prima sobre la fiesta del domingo, porque los domingos son de segunda clase, y la fiesta de San Rafael solamente un doble mayor. Pero bien sabemos la importancia de la fiesta de San Rafael, que lo conocemos a través de la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Tobías, donde se nos narra esa hermosa historia de Tobías padre y Tobías hijo, cuando tienen que emprender un largo camino lleno de dificultades. Se aparece San Rafael en forma de peregrino y lo guía al Tobías hijo en todo ese viaje. Simplemente no podemos hacer un resumen de todo él, pero sí recalcar esta frase cuando San Rafael se da a conocer al final, cuando termina todo esto y los dos Tobías le quieren dar la mitad de todo su dinero, lo que habían recuperado luego de este viaje. San Rafael les dice: yo soy uno de los 7 que estamos siempre en la presencia de Dios, y porque eras grato a Dios, le dijo a Tobías padre, era necesario que la tentación te probase. Siempre volvemos sobre este mismo tema, con el tema de la tentación, de las pruebas, de los sufrimientos, de las cruces para con los cristianos. Si realmente somos agradables a Dios, si Dios tiene puestas sus esperanzas en nosotros, en el sentido de que le vamos a responder a las gracias, es necesaria sí o sí la tribulación, la cruz, el padecer. No hemos venido aquí a la tierra a ser felices. La felicidad, la perfecta felicidad, nosotros la buscamos allí donde es plena, donde es total, donde no es transitoria y pasajera, en el cielo. Y por eso entonces sabemos que la tribulación, la cruz aquí abajo en la tierra, es un simple camino para llegar a Dios, el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Fijémonos lo que nos dice San Pablo en la epístola de hoy. Tengo la seguridad de nuestro Señor Jesucristo, de que quien comenzó en vosotros esta hermosa obra, continuará su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Siempre pienso
cómo actuó la providencia para que nosotros podamos venir aquí y darles los sacramentos, cómo actuó la providencia con el Padre Hugo, que vino aquí y formó esta pequeña comunidad, donde la formó también, que llegan a apreciar el valor de la misa, el valor de los sacramentos, tantos regalos que Dios les da, porque realmente tienen que sentirse privilegiados. Hoy les decía a unos fieles, el Padre Gabriel está por viajar a Brasil para atender a los fieles que hace más de 1 año y medio, casi 2, que no tienen sacramentos, y él va a ir apenas 15, 20 días, un mes, y estará diciendo misas aquí y allá. Brasil es una nación inmensa, va a recorrer más kilómetros. Me decía ayer que, por ejemplo, va a ir a un lugar en Brasil que está más lejos que de aquí al mismo Río de Janeiro, para atender a esos fieles que van a tener esas pocas misas. Bien, ustedes son privilegiados, nosotros somos privilegiados. No lo digo porque nosotros vengamos aquí, sino simplemente el hecho de que Dios en su providencia actúa de manera de que ustedes tengan todos los domingos la Santa Misa. Es, en estos tiempos de tanta carestía, un privilegio enorme. ¿Qué significa eso? En cierta manera es una invitación más grande a la gracia, a la santidad. Aquello que comenzó Jesucristo en vosotros, dice San Pablo, pienso, continuará su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Es importantísima la correspondencia a las gracias de Dios. Yo no sé a qué grado de gracia los manda, de santidad los llama Dios a cada uno de ustedes. A mí, a cada uno en particular, porque cada uno tiene que responder de acuerdo al llamamiento de Dios. Pero sí es muy importante esa correspondencia a la gracia, a la que nos invita San Pablo hoy. Pensemos en lo que eran las primeras épocas del cristianismo, donde los apóstoles predicaban la buena nueva del Evangelio y al mismo tiempo venían las persecuciones, y lograban una comunidad en tal lugar y venían las autoridades del momento y las diezmaban, casi a veces las hacían desaparecer con las muertes. Pero, como nos dice la historia de la Iglesia, la sangre de mártires era semilla de cristianos. Y eran tantos los milagros que se convertían entonces muchísima gente hasta que el imperio entero se hizo cristiano. Hoy estamos en épocas dificilísimas, donde la apostasía general es la moneda corriente de lo que nos toca vivir. En otros anteriores sermones yo les he dicho cómo Dios utiliza a veces ciertas almas privilegiadas para convertir a otras. Y es muy importante entonces que nosotros nos consideremos privilegiados en muchos aspectos por el hecho de poder recibir los sacramentos, asistir a la misa, y correspondamos, no pensando que fue por mérito propio que Dios nos eligió, sino simplemente humillándonos, sabiendo que Dios siempre elige lo peor para confundir a lo que se cree mejor. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, y quiero conectarlo aquí, les responde a los hipócritas fariseos que, precisamente, envueltos en esa hipocresía, lo halagan a nuestro Señor primero diciéndole: sabemos que eres veraz y que siempre estás en la justicia, cuando por dentro estaban buscando con qué luego poder acusarlo. Nuestro Señor se los dice en su cara: ¿por qué sois tan hipócritas? Y resuelve el problema que parecía difícil de resolver de una manera brillante, como que era Dios, como que es Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué figura tiene la moneda, el denario? Ahí está el César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, si nosotros pudiéramos ver la imagen grabada en nuestra alma, sabemos bien que con el bautismo fue arrojado el pecado original y fue impresa la imagen de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Nosotros pertenecemos a Dios, y dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra alma es de Dios y está habitada por la Santísima Trinidad, ese misterio inmenso de la inhabitación divina en nuestra alma. Esto, unido recién a lo que acabo de decir, es
lo que nosotros simplemente debemos dejar actuar. A Dios en nuestra alma correspondiendo, porque Dios, una definición filosófica de Dios es que Dios es acto puro. Acto puro significa que está actuando constantemente. Y si Dios está en mi alma y yo no le pongo óbices, o sea, trabas, nuestro Señor Jesucristo actúa, la Santísima Trinidad actúa. ¿Y qué es lo que actúa? Mi santidad, mi santificación, mi ir creciendo en cada día, pero siempre y cuando yo le corresponda. Lo otro, la terrible posibilidad es que nosotros caigamos en la hipocresía de los fariseos. Casi podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que más combatió durante su predicación en el Evangelio fue la hipocresía de los fariseos, que se mostraban como justos y santos delante de los demás y no lo eran. Eran sepulcros blanqueados, raza de víboras, como llegó a decirles. ¿Saben qué? La hipocresía es un pecado muy posible en aquellos católicos de la época actual. ¿Por qué? Porque podemos ser muy devotos los domingos a las 10 o los domingos a las 20, cuando tenemos que demostrar que somos católicos y venimos e incluso comulgamos. Pero quién sabe, no somos después lo católicos que debemos ser en el transcurso del día a día. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si nuestra alma es de Dios, debemos dársela a Él. Y debemos ser católicos las 24 horas del día. Les digo porque muchas veces, y eso es precisamente el liberalismo, el católico liberal, que es una contradicción, es como casi decir el católico pecador, que quiere poner en un conjunto las dos cosas al mismo tiempo, es imposible, son contradictorias esas dos, el católico liberal. ¿Qué es el católico liberal? Quiere ser católico en los momentos que viene a misa y después vivir en el mundo como si fuera un mundano más. A veces pensamos que la santidad es para los monjes o para los sacerdotes solamente, o para las que se meten en un claustro como monjas a vivir y pura y exclusivamente para Dios. No. Todos, absolutamente todos estamos llamados a la santidad. Y no podemos concertar la vida mundana con la vida de entrega a Dios, con la vida de santificación. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en aquello mismo que eran los fariseos, hipócritas, que mostramos una cosa al exterior y por dentro somos como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera y dentro todo podredumbre. Siempre pensemos y hagamos ese examen de conciencia, a ver si el mundo no nos va atrapando. No, yo le voy a dar esto a Dios nada más, este partecita de mi corazón, no. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra fuerza. Todo, absolutamente todo, tiene que ser entrega a Dios. Y si nosotros queremos concertar la vida del mundo con los placeres del mundo, ojo, a veces con placeres ilícitos. Hoy estaba precisamente leyendo en Teología de la Perfección Cristiana, dice, aquellas personas que son, aunque sean de mundo, vivan en el mundo, vivan en el siglo, si piensan que ellos pueden concertar las dos cosas, sin renunciar incluso a placeres lícitos, para acostumbrarse, y traía la famosa frase de nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, insistiendo siempre en de que no es posible vivir feliz aquí en la tierra y después reinar con Cristo en el cielo. En algún lado tenemos que sufrir, dada la condición de pecadores que tenemos. Nuestro Señor fue durísimo con los fariseos, con aquellos que pretendían ser santos y por dentro no lo eran, que manifestaban una cosa al exterior y que por otro lado eran otra cosa. Fijémonos en esta época de tantas libertades, mal llamadas libertades, que son libertinaje. El cristiano es católico siempre, las 24 horas del día, no solamente en su fe, sino en sus costumbres, en sus modas, en su forma de vestir, en su forma de vivir, en su forma de hablar. Es una constante en el católico de hoy. Hagamos un pequeño examen de conciencia y veamos realmente si nuestra forma de pensar, si nuestra forma de actuar se adecúa a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer. Es importantísimo, porque la hipocresía, como les digo, muchas veces va disfrazada.
No nos damos cuenta de que somos hipócritas, que vivimos en hipocresía. Bien, pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude, que aquello que empezó nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pablo, que lo termine, que nos dé aquella virtud tan maravillosa que es la de la perseverancia final, de ser fieles a Dios. Yo muchas veces les he dicho qué fácil que es ser un relámpago. A veces cuando nosotros empezamos a venir, se ve ese entusiasmo, lo sigo viendo, no es que se esté enfriando, pero ese entusiasmo por las cosas de Dios, por los sacramentos, por la misa. Pero no seamos un relámpago, o sea, que sea una luz que ilumina, deje todo enceguecido por la luz e inmediatamente todo vuelva a la oscuridad. No, nosotros tenemos que ser una luz constante, es más, diríamos así, que vaya creciendo de día a día, porque el amor a Dios tiene que ir creciendo de día a día, y eso significa simplemente nuestra santificación. Que así sea. Ave María Purísima.